A continuación veamos otro ejemplo que también es interesante, que es el estudio de una carga eléctrica en un campo magnético. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si tenemos una carga eléctrica en un campo magnético, tenemos que el campo, o en todo caso vamos a decir lo siguiente, el sistema es giroscópico. ¿Qué significa que sea giroscópico? Significa que la energía potencial depende de la velocidad. Entonces, nosotros vamos a utilizar coordenadas gaussianas aquí y vamos a decir de que el potencial de este campo va a ser igual a menos E sobre C, la velocidad por A, donde este A no es otra cosa que el potencial vectorial. Entonces más adelante vamos a ver de que aquí debemos de encontrar las ecuaciones de movimiento de una carga en un campo magnético. La única diferencia que puede cambiar es aquí esta C que desaparece para el caso de coordenadas cartesianas. Bien, vamos a ver de qué manera construimos la función de Lagrange y la ecuación de Lagrange. Aquí trabajamos, como no nos dicen nada, es una partícula libre, una carga eléctrica libre que se encuentra en este campo, o sea, no hay ningún tipo de restricción en este caso. Trabajamos en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas nosotros vamos a tener lo siguiente: lagrangiano es igual a m medios x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado, menos la energía potencial que es esta, más entonces E sobre C, x punto a x más y punto a y más z punto a z. Muy bien, entonces nosotros tenemos esta expresión. Ahora, vamos allá a las coordenadas o las ecuaciones de Lagrange. Primero, en el eje X. En el eje X vamos a trabajar de forma análoga como hemos venido trabajando. Tenemos la derivada de L con respecto a X punto. Aquí se va todo esto, solamente nos queda mx punto. Al momento que yo derivo aquí, nos queda más el E sobre C a X. Muy bien. Tenemos aquí al costado hago la derivada de L con respecto a X, y la derivada de L con respecto a X, en este caso no hay nada que dependa de X, esto es igual a 0. Entonces creo que de aquí nosotros ya podemos construir directamente y vamos a tener esta derivada, vamos a tener m x dos puntos más la derivada con respecto al tiempo de E sobre C a X. A ver un momentito. Disculpen, yo me estoy equivocando, esto viene para acá, y el AX, AY y AZ en principio pueden depender del tiempo. Esto lo dejamos para después.
Entonces, si estos van a depender del tiempo, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, un momentito. A ver, a x, aquí tengo la derivada, a ver, e sobre c, x punto, la derivada de ax con respecto a x. A ver, en términos generales, jóvenes, aquí voy a ponerlo para que quede claro. Si no, nos está saliendo algo incompleto. Vamos a decir de que este a, en términos generales, es una función de x, y y z. Entonces aquí nosotros tenemos más y cada uno de estos puede depender de x, y z. Vamos nosotros a considerar, ¿está bien? Vamos a considerar nosotros que cada uno de estos depende de x, y z. Entonces vamos a tener más y punto derivada de ay con respecto de x más z punto derivada de az con respecto a x. Jóvenes, ¿esto está claro? ¿Tienen alguna pregunta acá? Muy bien. Entonces, voy a derivar esta expresión con respecto al tiempo. ¿Está bien? Voy a tomar su derivada total. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos la derivada con respecto al tiempo de mx punto más e sobre c a x. Esto va a ser igual a la derivada a mx dos puntos más la de e sobre c, la derivada con respecto al tiempo de ax. Y esto va a ser igual, voy a tomar derivadas parciales, no depende en forma explícita del tiempo, entonces vamos a tener mx dos puntos más e sobre c, y aquí vamos a tener la derivada de ax con respecto a x por x punto más la derivada de ax con respecto a y por y punto más la derivada con respecto a z o de ax con respecto a z por z punto. Entonces ya tenemos estas expresiones, ahora sí podemos nosotros sumarlas y hallar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Mx, segunda derivada, y tenemos esto menos esto. Entonces, fíjense que este término y este término son iguales, se van a ir. Y nos van a quedar los otros términos que son mixtos. Voy a agrupar los que tienen punto, ¿está bien? Este y punto con este y punto. Entonces nosotros vamos a tenernos lo siguiente. Aquí vamos a tener a ver, tenemos,
voy a ponerlo así, más E sobre C, y aquí tenemos Y punto, que este va a ser el positivo, derivada de AX con respecto a Y, menos derivada de AY con respecto a X, más Z punto, derivada de AX con respecto a Z, menos derivada de AZ con respecto a X. Y esto igual a 0. Entonces nosotros, bueno, aquí mismo podemos decir, vamos a hacer este cambio, igual a menos esto, y de donde obtenemos finalmente que la masa por X punto, en este caso, es igual a E sobre C, y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, esto cambiando de orden, va a ser Y punto por BZ menos Z punto por BY. De manera análoga, nosotros vamos a obtener M, Y, dos puntos, va a ser igual a E sobre C, Z puntos Bx menos X punto BZ, M, Z, dos puntos, es igual a E sobre C, X punto BY menos Y punto BX. Si nosotros juntamos todos estos, es evidente que obtenemos MR, dos puntos, es igual a E sobre C, R punto por B, que no es otra cosa, este producto vectorial, que la fuerza de Lorentz. Entonces nosotros vemos de que se obtiene exactamente las ecuaciones que nosotros necesitamos, que nosotros buscamos. Jóvenes, ¿esto está claro? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Para complementar, veamos, en muchos casos cuando trabajamos el movimiento de una partícula en un campo, como este caso el campo magnético, es conveniente no utilizar coordenadas cartesianas, sino otro tipo de coordenadas. Veamos qué es lo que pasa en coordenadas cilíndricas. En principio debemos de obtener lo mismo, ¿está claro? Pero vamos a ver cómo se manifiesta acá. En este caso el lagrangiano es igual a m medios por la velocidad al cuadrado, pero en coordenadas cilíndricas. Aquí más E sobre C, rho punto a z, más rho phi punto a phi, más z punto a sub z. Muy bien, entonces, en este caso tengo estas coordenadas. Cuando nosotros trabajamos en coordenadas cilíndricas es porque el problema se nos plantea de tal manera de que hay alguna simetría. ¿Está claro? Entonces, aquí vamos a asumimos que hay simetría axial. Que exista simetría axial significa de que solamente hay una magnitud que es, digámoslo así, preferente con respecto a las demás. Y tomamos
En este caso, normalmente cuando hay esa dirección preferente en coordenadas cilíndricas, o es z o es phi la que tomamos. En este caso, simplemente a manera de ejemplo, vamos a tomar que es phi. A sub phi, esta va a ser la diferente 0, que es simplemente a, que depende de rho, depende de z, y vamos a decir que depende de t. ¿Por qué es importante esta forma? ¿Está bien? Porque en esta forma que nosotros tenemos, vamos a tener que b rho, la componente rho, es igual a menos la derivada de a con respecto a z, la componente z es igual a 1 sobre rho, derivada con respecto a rho, de rho por a, y la componente phi es igual a 0. Entonces, tenemos que es simétrico, ¿está bien? Es simétrico con respecto a el ángulo. El campo no depende del ángulo, depende solamente de la distancia y en este caso de la altura. Muy bien. Las ecuaciones de Lagrange correspondientes son las siguientes. En este caso tenemos la derivada con respecto a t de la derivada de L con respecto a rho punto menos derivada de L con respecto a rho igual a 0. Lo cual, y esto dejo para que ustedes lo cotejen, jóvenes, m rho 2 puntos menos m phi punto al cuadrado rho, esto es igual a e sobre c phi punto derivada con respecto a rho de rho a. La derivada con respecto a t de la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto menos la derivada del lagrangiano con respecto a phi, esto tiene que ser igual a 0, lo cual nos va a dar en este caso lo siguiente: la derivada con respecto a t de m rho al cuadrado phi punto más e sobre c rho a es igual a 0. Y vamos a tener aquí la derivada con respecto a t de la derivada del lagrangiano con respecto a z punto menos la derivada del lagrangiano con respecto a z igual a 0, y aquí nosotros obtenemos m z 2 puntos es igual a e sobre c r phi punto derivada de a con respecto a z. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos 3 ecuaciones, pero esta ecuación se resuelve inmediatamente. Es decir, aquí no necesito trabajarlo más. Entonces, de la segunda ecuación, nosotros obtenemos de que el m rho al cuadrado phi punto más e sobre c rho a, esto va a ser igual a L igual a una constante. En este caso, jóvenes, este es el momento angular o el momento de la cantidad de movimiento, que es una integral de movimiento, ya hemos visto anteriormente. Y para z y rho tenemos las siguientes ecuaciones: m rho 2 puntos, esto va a ser igual a, reemplazando esto, L sobre m rho al cuadrado menos e a sobre mc rho, m rho, más e sobre c L m rho al cuadrado menos e a sobre mc rho al cuadrado derivada con respecto a rho de rho a.
y el mz dos puntos. Esto es igual a E sobre C rho L sobre m rho al cuadrado menos E a mc rho derivada de A con respecto a Z. Y estas, jóvenes, son las ecuaciones de movimiento en términos de esta L, que vuelvo a repetir, es una integral de movimiento, ya es una magnitud que es constante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, aquí queda el estudio del movimiento de una carga eléctrica en un campo magnético.